Vamos a ver en esta ocasión el uso de las operaciones básicas en Excel y vamos a ver también el uso de funciones. Excel ya trae algunas funciones incluidas y vamos a hablar también de los conceptos de función que hemos trabajado. Lo primero es que para multiplicar siempre debemos colocar el signo de asterisco que indica multiplicación. Si no lo colocan van a tener un error y voy a seleccionar la celda E2 y la vamos a multiplicar por 3. Ahora tengo el resultado de la multiplicación y automáticamente se ha rellenado la fórmula para las demás celdas. Para sumar vamos a sumar 10 a esta expresión. Como pueden ver se ha actualizado también. Después siempre hay que respetar el orden de las operaciones. Entonces, para poder dividir toda esta expresión entre algún número, vamos a dividir entre 4, debo colocar un paréntesis y la división se va a realizar con esta diagonal. Como pueden ver, se realiza nuevamente el cálculo. Entonces, parte importante, las operaciones en Excel siguen los mismos órdenes que se han visto en álgebra. Siguen la prioridad de las operaciones que va a ser potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones, sumas y restas y primero operaciones entre paréntesis. Si se dan cuenta, aquí ella primero realiza la operación del paréntesis y luego divide entre 4. Ahora, las operaciones que nos faltan son las potencias y las restas. ¿Cómo vamos a hacer una potencia en Excel? Hay dos formas. La primera es, vamos a seleccionar en este caso la celda F2, vamos a colocar un acento circunflejo, aquí lo pueden ver, se encuentra en la parte derecha de su teclado regularmente y vamos a colocar el 2. En este caso lo que quiere decir F2 al cuadrado. Como pueden ver, 25 al cuadrado, 625 y este es el resultado de la operación. Cuando les aparecen esos signos de gato es porque el número no cabe en la celda, entonces lo único que hacen es ajustar el tamaño de celda. Para las raíces hay otra manera igual que las potencias. Con las raíces vamos a escribir la palabra raíz, como pueden ver aquí se encuentra, y cuando escribimos la palabra raíz aparece este pequeño menú que es un menú de funciones que ya trae Excel. Nosotros vamos a elegir raíz y entonces aquí dentro dice raíz número. Entonces colocamos la celda y como pueden ver calcula la raíz cuadrada. Para potencias también podemos calcular potencia. Fíjense que aparece la función y aquí aparecen dos cosas. Primero dice número y luego dice potencia. Entonces quiere decir que nosotros vamos a colocar un número. Después viene muy importante el separador. Este cambia de hoja de cálculo a hoja de cálculo. En Excel el separador que yo estoy usando es punto y coma. Y luego voy a colocar la potencia. Por ejemplo, 2. Y como pueden ver, otra vez tengo los mismos números de la columna que llama columna 2. Entonces, potencias y raíces hay que utilizar funciones de Excel. Aquí ya podemos ver que comienzan a entrar. Y como pueden ver, en una función hay distintos elementos. Vamos a trabajar con esta de aquí. Lo primero que está es el separador, que en este caso es punto y coma, en algunas versiones es coma, en algunas hojas de cálculo, como la hoja de cálculo de Google, es una coma. Y lo que separa la coma se les llama argumentos, que son básicamente las variables. Por ejemplo, h2 va a ser una parte de la función y la segunda parte va a ser la potencia. Excel trae muchas otras funciones que soporta distintos tipos de dominio, porque esos argumentos son su dominio.
Y la primera es, digamos que quiero saber cuánto fue el total de lo que se vendió en esa semana. Entonces, la función es suma. Vamos a seleccionarla. La pone en mayúsculas, aparece en paréntesis, dentro dice número 1, coma, número 2, punto y coma, que quiere decir que aquí podemos poner una cierta cantidad de números y ella lo que va a hacer es sumar. Pero lo que podemos hacer en este caso es seleccionar un conjunto de celdas. En este caso el separador no aparece, pero es dos puntos. Esto quiere decir el rango de celdas de E2 a E10. Fíjense cómo estoy hablando de rango, como en funciones. Cierro mi paréntesis y presiono Enter. Y entonces ella ha realizado la suma de todos los valores en esas celdas. También funciona, recuerden que las funciones no solo tienen como dominio números, sino con cualquier conjunto podemos realizar funciones con texto. Una de las funciones más utilizadas, por ejemplo, es la función largo. Lo que hace es devolver el número de caracteres de una cadena de texto. Lo que quiere decir es que va a contar cuántos caracteres hay en una cadena de texto. En este caso selecciono la celda A2 que tiene texto y nos va a devolver el número de letras, caracteres, incluidos los espacios y los números que hay en ella. Entonces, aquí el formato quedó en moneda, vamos a volverlo general. Y como pueden ver, nos dice que en la celda A2 hay 11 caracteres, en la celda A3 hay 4, en la celda A4 hay 12, en la celda A6 hay 5 y como pueden ver está contando correctamente la cantidad de caracteres que hay en cada celda. Esta parte es importante porque nos permite ver también que podemos trabajar funciones de texto, como habíamos dicho en otra clase. Las funciones son instrucciones de qué hacer con los elementos de un conjunto. Entonces, esta función nos permite hacer cosas de forma repetitiva sin tener que repetirlas cada vez. Por ejemplo, en este caso, si lo quisiera hacer a mano, pues tendría que contar cada vez cuántos caracteres hay en el texto de cada celda. En este caso, no necesito hacerlo. Otra función importante es, por ejemplo, veamos cuántas ventas tuve de productos y podemos hablar de la función promedio. Nuevamente seleccionamos las celdas de nuestro rango, presionamos Enter y ha dado como resultado 5.22. Quiere decir que en promedio hemos vendido 5 productos en esta semana. Una vez que hemos calculado con una celda, nuevamente podemos hacer más operaciones, por ejemplo, sumar 200 y así podemos ir continuando. Esto es una función muy importante que se utiliza en tareas repetitivas de cálculo. Si desean saber más sobre las funciones, cuáles tiene, cómo usarlas, en general Excel trae una ayuda. Damos clic en este simbolito f de x y aparece este siguiente listado que nos dice las funciones que trae. Aquí selecciona una categoría, se dividen por categorías, las hay financieras, fecha, matemáticas y trigonométricas, estadísticas, base de datos, de texto, lógica, información, etc. Vamos a seleccionar, por ejemplo, matemáticas y trigonométricas. Aquí vienen muchas de las que utiliza la calculadora, coseno exponencial, que es importante porque es el número e. Vamos a seleccionar el coseno y dice devuelve el coseno de un ángulo. Aquí es importante, por ejemplo, Excel siempre está configurado, si no me equivoco, en radianes. Entonces vamos a dar coseno. El coseno, por ejemplo, de 30 grados lo calculó como 1.15, que no es. Entonces, a ver, el coseno de 60. No, tampoco. Como verán, esto quiere decir que sí está configurado en radianes. Entonces tenemos que meter
el número en radianes. Aquí, por ejemplo, he escrito el coseno de 3.141592. Recuerden que la coma es el separador para mí de los decimales y como pueden ver me ha dado -1, que efectivamente es el coseno de pi. Entonces está configurado en radianes, es algo importante que tienen que tener en cuenta. Si por ejemplo yo quisiera calcular el número e, pues escribo exp de 1 a la 1 y me da 2.718282. Estos botones de aquí me permiten agregar o quitar decimales a una celda, por ejemplo aumentar decimales, me va dando más decimales de la aproximación del número e, y si quisiera quitarlos pues los voy reduciendo al otro lado. Si quiero alinear el texto, por ejemplo centrarlo, pues simplemente selecciono aquí en la alineación de texto en medio. Como última función vamos a utilizar algo que se llama texto a columnas. Como pueden ver, he seleccionado esta columna de texto. ¿Y por qué quiero separarlo? Porque a lo mejor me interesa, si fuera nombre, separar en nombre, apellidos. En este caso lo que me interesaría, por ejemplo, es separar el nombre del producto de el contenido que trae. Entonces selecciono texto a columnas y pido los delimitadores. ¿Qué es un delimitador? Pues a partir de dónde ella va a separar o con qué va a separar. Entonces yo le voy a dar que en espacio, como pueden ver, ella ha separado y entonces vamos a aplicar. Como pueden ver, ha separado en espacios. Aquí al perder el único problema es que ha encimado los precios que ya tenía, entonces he perdido aquí valor. Cuando dice este valor, pues quiere decir que se está haciendo una operación que ella no puede realizar. Por ejemplo, lo que está haciendo aquí es multiplicar la celda C7, que es un texto, con la celda D7, que es un valor. Para evitar esto, lo que hay que hacer es realizar el insertado de unas columnas. Vamos a deshacer esto con control Z o el signo de hacia atrás. Como pueden ver, es que encima estas dos columnas. Entonces lo que vamos a hacer aquí es seleccionar la columna B y vamos a dar en insertar columna. Ella va a insertar una columna antes. Entonces vamos a insertar una más. Y simplemente vamos a volver a dar texto a columnas con el mismo separador. Y como pueden ver, ahora sí lo ha realizado de forma correcta. Estas serían las funciones básicas de Excel. Después vamos a ver un poco más de ser necesario, pero con esto podemos realizar prácticamente todo lo que necesitamos.